Muy buenas noches, amigos y amigas. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en un espacio más de Informa TVX Economía. Como usted bien sabe, este es un espacio en coproducción entre el canal TVX y el Departamento de Economía de la UCA, un espacio dedicado para el análisis económico, pero bajo una perspectiva de la economía para la vida. Como usted bien sabe, este espacio de entrevistas se estará emitiendo cada 15 días, los domingos por la noche, para poner en perspectiva crítica diversos temas de la economía de nuestro país. En esta oportunidad, como bien sabe, vamos a abordar el tema de perspectivas económicas para el 2016. Hay que hacer una breve retroalimentación. El primer programa que desarrollamos de Informa TVX Economía fue dedicado para un análisis del sistema previsional en El Salvador. Ahora es importante poner bajo su discusión, bajo su análisis, bajo su perspectiva crítica, qué podemos esperar para la economía de El Salvador en el año 2016. Es importante hacer mención de algunas cifras, algunos datos que son importantes de cómo cerró el año 2015. Una tasa de crecimiento del 2.5%, pero también un crecimiento de las exportaciones en un 4.8%, aunque también en contraste hay que tener en cuenta algunos aspectos. El déficit comercial de nuestro país, que oscila por 4.500 millones de dólares, la inversión extranjera, que oscila en 200.5 millones de dólares, y una deuda pública de 16.000 millones de dólares. Estas son solo algunas cifras para tener en contexto. En el desarrollo de nuestra entrevista, nuestros invitados seguirán ampliando qué significan estos datos y cuáles son las perspectivas que tiene para la economía de El Salvador. Les comento también cuál va a ser la dinámica y los temas que desarrollaremos en esta hora de análisis y de discusión con nuestros invitados. Primero vamos a hacer una vinculación, un enlace entre lo que ocurre en el mundo, la economía mundial y la perspectiva que tiene hacia la economía nacional, cómo esto tiene implicaciones o afecta al desarrollo de la economía salvadoreña. Luego vamos a hablar un poco de la previsión de la inversión en el país y también hablaremos del crecimiento y del empleo. Esos serán el segundo aspecto de discusión. Por último, que no es de menos tener en consideraciones las propuestas, cómo se puede cambiar el rumbo de la economía en el país, cuáles deben ser las principales líneas de acción en política económica para hacer un ajuste y hacer de esta una economía para la vida. Es un gusto entonces para mí saludar a los invitados que nos acompañan en esta noche, ambos docentes universitarios, catedráticos y especialistas en economía. Está con nosotros Julia Evelyn Martínez. Julia Evelyn, buenas noches, qué gusto volvernos a encontrar en este espacio de entrevista. No, muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia de TVX en este programa que para nosotros tiene tanto interés, tanta importancia y donde vamos a analizar desde, como ya usted bien lo decía, de una perspectiva alternativa y crítica, un poco los desafíos de la economía salvadoreña y de la sociedad salvadoreña en este 2016 que recién comienza. Gracias, Julia Evelyn, por estar con nosotros. También está Mario Montesinos, es jefe del Departamento de Economía, docente también de dicho departamento en la UCA. Bienvenido, Mario, gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo a la teleaudiencia y esperamos pues ayudar al entendimiento de los problemas económicos del país y también a las perspectivas que esperamos para 2016, ¿verdad? Perfecto, Mario, gracias por estar con nosotros. Tenemos que hacer una breve pausa, amigos, pero iniciamos con el primer bloque de entrevista en unos instantes. Informa TVX Economía. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Economía. Gracias por acompañarnos en este domingo por la noche para hacer un análisis de lo que ocurre en la economía del país. El tema que vamos a poner a su disposición en esta oportunidad es perspectivas económicas para el año 2016. Como les mencionaba en el primer bloque, en el bloque introductorio, están con nosotros Julia Evelyn Martínez y Mario Montesinos. Ambos son docentes y economistas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Y en este espacio, en este momento, en este bloque, pues me gustaría que entremos de lleno ya con la discusión y el análisis, Julia Evelyn. Y para romper el hielo, ¿cómo podríamos caracterizar en esta vinculación entre lo que ocurre en economía mundial y lo que pasa con la economía salvadoreña? ¿Cómo podemos caracterizar el entorno económico mundial y qué perspectivas nos dan hacia el 2016, Julia Evelyn? Sí, con gusto. Yo creo que es importante quizás comenzar diciendo que no se puede empezar a plantear perspectivas o desafíos para una economía como la salvadoreña, que es una economía pequeña, una economía abierta, una economía dependiente, sin hacer ese análisis del entorno global. Muchos análisis muchas veces son bastante optimistas, ¿verdad? Y se plantean altas tasas de crecimiento y que las cosas van a estar mejor y empleo y todo
todos lo plantean bien y al final del año se ve que todas esas perspectivas fracasaron y en nuestra opinión es porque no se hace en nuestro país suficiente análisis sobre tendencias de la economía mundial, sobre todo en la cual El Salvador es extremadamente dependiente e influenciable de estas tendencias. Yo creo que en este momento, de cara al 2015-2016, creo que hay que tener en cuenta en primer lugar que la economía mundial no se ha recuperado todavía de la recesión económica del año 2007-2008 y que impactó El Salvador en el año 2009 con una tasa de crecimiento negativa. Todavía la economía mundial no se ha recuperado. La economía norteamericana de los Estados Unidos, que es la más próxima a El Salvador y la que es la principal socio comercial de El Salvador, todavía tiene una tasa de crecimiento que no es el adecuado. Lo mismo la tasa de desempleo no ha bajado en la magnitud que se esperaba, pero entonces en general cabe que la economía mundial no se ha recuperado. El Fondo Monetario Internacional acaba de dar una proyección de que el desempeño de la economía global en el 2016, dice la presidenta del Fondo Monetario, dice que va a ser un desempeño decepcionante. O sea, ya solamente eso ya le da una idea de que ni las economías desarrolladas ni las emergentes van a tener ese repunte que se espera tener. Para América Latina, el Banco Mundial acaba de estimar que la tasa de crecimiento de este año, el que acaba de pasar, fue de 2.9% y que para el 2016 se espera exactamente la misma tasa de crecimiento. O sea, la economía latinoamericana no va a crecer el otro año. Eso solo para dar una perspectiva de que las cosas no es que van a mejorar el otro año y no es porque lo queramos ver de forma pesimista, sino que esas son las previsiones de estos organismos internacionales que nos hacen esas proyecciones. Ahora, hay una cosa, perdón, Julia Evelyn, que interrumpa y me gustaría también la interacción en esto también, Mario, su valoración es cómo estas perspectivas, en principio pesimistas, donde las tasas de crecimiento no pueden ser tan amplias para el desarrollo del 2016, se materializan en las condiciones de economía cotidiana para la familia. Es decir, esto cómo se puede reflejar en la carestía de la vida, en las condiciones del empleo, en la inflación. ¿Cómo se expresa en economía familiar? ¿Cómo se observa lo que ocurre en el mundo? ¿Cómo puede tener una implicación directa en la economía de la familia, Julia Evelyn, Mario? Bueno, tiene implicaciones directas, porque por ejemplo en el caso de la economía salvadoreña, el consumo en El Salvador está altamente determinado por el comportamiento de las remesas. Sí. Y si las remesas, y estas remesas en nuestro país, el volumen depende del comportamiento de la economía en los Estados Unidos. Si en Estados Unidos no va a tener un crecimiento significativo, y más bien se amenaza con que van a haber deportaciones masivas, ¿verdad? Por los cambios que van a haber en la política migratoria en los Estados Unidos el otro año. Entonces, de esperar que va a haber un menor flujo de remesas y ese menor flujo de remesas pues va a impactar negativamente el consumo. Pero quizás si retornamos al funcionamiento de la economía global, en ese momento también hay que ver, quisiera que como que deberíamos de explorar un poco más y por qué este desempeño tan mediocre de la economía mundial y de la economía latinoamericana, porque todos aquí en El Salvador estamos haciendo como cuentas alegres. No, sí que hay que crecer al 3%, al 4%, al 7%, sí, pero es que eso no es solo de querer, sino que eso tiene esas determinantes internacionales. Y aquí hay un factor que poco estamos analizando, que es el de la economía de China. China ha comenzado el año 2016 con una gran inestabilidad financiera, principalmente en la bolsa de valores, ¿verdad? En China. Y esto debido a que la economía china está entrando en una fase de desaceleración, es decir, de lento crecimiento. Fíjese que ha pasado de tener tasas de crecimiento que eran del 12%, 10%, era más o menos la tasa de crecimiento promedio que tuvo China durante 10, casi 20 años. Ahora, el año pasado tuvo una tasa de crecimiento de 6.9% y para el año 2016 se espera que la tasa de crecimiento de la economía de China continental, sea de 6.7%. Y
uno dice, ¿y qué tiene que ver China? Pues China es la que realmente no solo se le llama la gran fábrica del mundo, sí, sino que es la que por la vía de sus exportaciones y por la vía de las importaciones, principalmente de materias primas, es la que sostiene digamos, el poco crecimiento de la economía global y sobre todo la que sostiene las tasas de inversión extranjera directa que están ocurriendo en América Latina y que durante casi una década permitieron esas altísimas tasas de crecimiento en Sudamérica. Estamos hablando en Brasil, en Argentina, en Ecuador, entre otros, ¿verdad? Esas tasas de crecimiento eran por la demanda de China de materia prima, pero también por la inversión extranjera directa de China. Pero ahora China está entrando a esta fase de desaceleración. Algunas analistas internacionales también prevén que va a haber, que incluso se prevé que pueda haber una recesión económica en China. ¿Por qué? Porque están ocurriendo cosas en China como que está cambiando su modelo productivo. China hasta ahora ha crecido por la vía de las exportaciones, un modelo exportador. O sea, eso, exportar e importar materias primas para producir manufacturas, bienes industriales, bienes electrónicos y exportarlos al resto del mundo. Pero ahora China ya tiene casi 5 años de estar en un proceso de cambio de su modelo productivo. Y ahora China está pasando a un modelo económico que está basado en el consumo interno, en la demanda interna, en el desarrollo del mercado interno. Entonces, esto, bueno, no sé si, por ejemplo, aquí puede entrar un poco en este análisis, este cambio que ha habido en la política demográfica de China. Ustedes saben que China tenía la política de un hijo por familia. Y ahora ha flexibilizado esa política y ahora va a permitir tener 2 hijos por familia. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que China va a crecer ahora por la vía de su demanda propia, de su demanda interna y no tanto a partir de la demanda mundial. O sea que podríamos decir, Julia Evelyn, de que en la medida de los parámetros económicos de China, de desaceleración de su crecimiento, disminución de su inversión extranjera y su apuesta a la economía interna, eso va a mermar en el desarrollo de las diversas economías de América Latina y particularmente en El Salvador. No, todavía es que en El Salvador todavía es indirectamente, porque El Salvador, a diferencia del resto de países como por ejemplo Costa Rica o por ejemplo Panamá o los de Sudamérica, todavía no tiene ese comercio tan directo con China. Por eso es que El Salvador no se benefició de las altas tasas de crecimiento que tuvo el resto de América Latina y algunos países de Centroamérica que tuvieron en los años anteriores. Sí. O sea, porque El Salvador no se pegó, digamos, o no se ancló al crecimiento de la demanda de China, sino que El Salvador sigue pegada o anclada al crecimiento de la demanda en los Estados Unidos. Entonces, en el caso de El Salvador, digamos, lo que sucede en China todavía va a repercutir indirectamente porque China influye en la economía norteamericana y a través de lo que ocurre en la economía norteamericana, entonces va a influir a El Salvador, ¿verdad? Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego también hay que tener en cuenta los efectos que están teniendo todos estos acuerdos de libre comercio y de inversión, estos acuerdos comerciales que se están firmando, que ya se firmaron, el acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Europea, también el acuerdo de la Alianza del Pacífico, sí, ¿verdad? En la cual El Salvador actualmente solamente está en calidad de observador, ¿verdad? Pero se están formando grandes bloques de comercio y de inversión que uno podría decir, bueno, ahí hay una oportunidad para el crecimiento. No, lo que hay ahí es lo que se está ocurriendo con todos estos acuerdos de libre comercio e inversión es un mayor poder de las empresas transnacionales. Y las empresas transnacionales, que son las que realizan la mayor parte de la inversión extranjera directa, ahora con estos acuerdos van a tener menos obstáculos y más incentivos para invertir, pero eso va a implicar que estas empresas transnacionales van a tener una mayor influencia sobre las políticas nacionales de los países y que en esta medida van a pedir, no sé, más exenciones fiscales, ellas pagan menos impuestos, se quedan con una proporción mayor del comercio mundial, del comercio de las mercancías, de las importaciones, y entonces eso va a que deja menos margen para que los países tengan la capacidad, los gobiernos, de hacer sus propias políticas nacionales para el desarrollo. Okay. Y a todo esto, solo
brevemente, para tal vez más adelante podemos retornar a esto, también hay que tener en cuenta que el cambio climático cada vez empeora los costos, empeora la situación de la economía mundial. Los costos que está generando el cambio climático, todavía nosotros creemos que solo es un tema de que está aumentando la temperatura y que hace mucho calor y que no llueve, ¿verdad? O que llueve mucho. Pero esto está teniendo y va a tener más durante este año que recién comienza, la influencia que va a tener sobre las cosechas, por ejemplo, aquí en El Salvador. El cambio climático ya comenzó a cambiar, digamos, la floración del café. Okay. También va a tener efectos sobre la cosecha de granos básicos. Entonces también, bueno, en Sudamérica, las inundaciones que se tuvieron al final del año en gran medida fueron ocasionados por la deforestación también que ha generado todas estas plantaciones de soja para la exportación. Okay. Es decir, hemos jugado demasiado tiempo con la naturaleza, no hemos respetado los recursos naturales y este momento ya es el tiempo que la naturaleza, ese recurso natural nos va a pasar como la factura, y esa factura va a ser también en términos de crecimiento de la economía mundial y de la economía nacional. Tenemos que hacer una pausa, Julia Evelyn y Mario, pero regresando, me gustaría, Mario, que hagamos un vínculo ahora con las perspectivas para la economía salvadoreña en el 2016 ante el panorama que ya nos ha presentado Julia Evelyn. Vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos con el análisis. Volvemos en instantes, amigos, en su espacio de Informa TVX Economía. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Economía y gracias por acompañarnos en este domingo por la noche. En el análisis que estamos abordando en esta oportunidad, el tema se centra en perspectivas económicas para el año 2016. Están con nosotros Mario Montesino y Julia Evelyn Martínez, ambos docentes y economistas de la UCA. En el bloque anterior hacíamos, Mario, Julia Evelyn nos daba una presentación del panorama de la economía mundial y la importancia que tiene China y sus movimientos económicos y las implicaciones que esto tiene para la economía mundial, a la economía norteamericana, que esta a su vez tiene influencia con la economía salvadoreña. Dicho de términos bastante básicos, Mario, ¿cómo este panorama internacional que Julia Evelyn nos ha presentado tiene implicaciones, o más bien, las perspectivas de la economía salvadoreña? ¿Cómo esto se puede reflejar no solo en su producción, en su crecimiento, en sus condiciones de empleo y directamente afectar las condiciones de vida del ciudadano, de la ciudadana que en este momento nos está sintonizando, Mario? Bueno, sí, evidentemente El Salvador es un país dependiente y muy dependiente, muy vinculado con el resto del mundo, y los efectos digamos, que proceden de la crisis generan impactos relevantes, ¿verdad? En el caso, pues, de El Salvador hay que señalar que un 30% aproximadamente, o un tercio de la fluctuación que El Salvador experimenta es resultado provienen de los impactos o de los movimientos que hay a nivel internacional. En consecuencia, si las perspectivas a nivel internacional son muy poco prometedoras, pues evidentemente también El Salvador se va a ver afectado. Nosotros en el departamento hemos podido medir que como consecuencia de las fluctuaciones o de las crisis que se generan a nivel internacional, El Salvador experimenta en su producto, en su producción, un 30% de fluctuación. O sea, ¿cómo se puede explicar esto? Es decir, de 100 millones, digamos, de dólares del producto salvadoreño, un 30%, o sea, 30 millones, se pierden como consecuencia de las fluctuaciones negativas que se generan en el exterior como consecuencia de la crisis. Ahora, fluctuaciones es, digamos, si la economía internacional entra en crisis y la producción internacional disminuye, pues El Salvador, digamos, si disminuye en 100% en el mundo, en El Salvador un 30% de su producto, hablamos de si fueran 100 millones, 30 millones se perderían como consecuencia de la fluctuación o de la crisis o de las variaciones hacia la baja que proceden del resto del mundo. Eso pues implica que si hablamos de que se pierden 30 millones de dólares, digamos, en producción, eso evidentemente va a tener consecuencias
en el empleo, ¿no? Va a haber cierres de empresas, ¿verdad? Quiebras de empresas y por tanto mayor desempleo y en consecuencia pues eso va a afectar a la economía familiar, etcétera, ¿no? Por otro lado también los salarios se verían estancados. Ahora, nuestra economía ha modificado sus características de dependencia que ha tenido históricamente, ¿verdad? Antes pues se hablaba de que El Salvador, como otros países, era agroexportador y proveedor de materias primas, pero en la actualidad, además de esas dos características que tiene el país, también es prestador de servicio del factor trabajo, ¿verdad? Prestador de servicios de trabajo, diríamos. Esto a través de las maquilas y a través también del proceso migratorio, de la inmigración bastante enorme que el país ha experimentado. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? De que ahora el país no solo sufre fluctuaciones como consecuencia de la variación en los precios del café o de la variación de los precios de los bienes de exportación que el país tiene, sino también como consecuencia de que si hay crisis, si hay reducciones en la producción a nivel internacional en Estados Unidos o lo que mencionaba Julia Evelyn en China, ¿verdad? Y eso va a repercutir no solo a través de menores ingresos vía exportación, sino también va a repercutir porque las remesas, los recursos que se desprenden de las remesas van a reducirse, ¿verdad? Podríamos decir en este caso, y me gustaría también tener su comentario, Joel, como lo que decía Mario, los flujos que se pueden dar en economía y estas situaciones críticas tienen implicaciones en las diversas dimensiones o expresiones de la economía salvadoreña, inversión, empleo, flujos de remesas, carestía de la vida. Sí, pero por ejemplo, en el caso de las remesas, cuando usted hacía la contextualización al inicio del programa, mencionaba que el déficit, ¿cuál era el déficit comercial, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones? Sí. Y entonces le salía que son casi 5.000 millones, o más de 5.000 millones de dólares. Entonces la economía salvadoreña, ¿cómo es que puede seguir funcionando con un déficit comercial? Imagínense una diferencia entre lo que se vende al resto del mundo, de lo que se compra al resto del mundo, de más de 5.000 millones de dólares. Pues esto tiene una palabra secreta, pero ni tan secreta, que se llama remesas. Las remesas son casi el 86, son como 4.500, 4.700, me parece, millones de dólares al año. Entonces esto cubre casi el 90% de ese déficit comercial. Dicho en otras palabras, la economía salvadoreña se mantiene estable macroeconómicamente hablando por las remesas. Eso es lo que mantiene la estabilidad del sector externo y por tanto la estabilidad financiera de El Salvador. Entonces, para que vean lo crítico, o sea, que aquí en El Salvador, más que el precio del café, más que el precio de las maquilas o lo que está ocurriendo con nuestro precio de nuestras exportaciones o nuestro clima de negocios internos, lo que aquí el factor crítico es el comportamiento de la remesa, y el comportamiento de la remesa depende en primer lugar de la política migratoria de los Estados Unidos, ¿verdad? Y depende también de la demanda de mano de obra y del empleo de latinos y de latinas en los Estados Unidos. Entonces, por eso es que la economía salvadoreña sigue siendo altamente dependiente del exterior, aunque con algunas modificaciones, con el estilo de dependencia que tenía con modelos económicos anteriores, como por ejemplo en la época del agroexportador, ¿verdad? Con el modelo de industrialización que tuvimos posteriormente. Entonces dependemos de la exportación de mano de obra. Con este modelo entonces, o la forma en cómo se expresan las relaciones económicas, Mario, nos vuelve a El Salvador una economía dependiente. ¿Por qué hago énfasis en esto? Para que nuestros amigos y amigas puedan hacer la conexión de que lo que ocurre en el mundo lo que ocurre en la dinámica económica del mundo tiene implicaciones en el país, pero el país tiene la desventaja que es dependiente de estos flujos. Entonces, cuando es a la baja, cuando es de crisis, evidentemente nos golpea con mucha más fuerza. Lo podríamos ver así. Mario. Sí, claro, y es importante señalar de que las remesas frente a las exportaciones, paradójicamente, siendo las exportaciones el resultado de ese carácter dependiente agroexportador que el país tiene, paradójicamente las remesas, que son el resultado de la emigración por cuenta propia de la gente para buscar encontrar soluciones, ¿verdad?, a sus problemas de empleo, a sus problemas de ingreso, a sus problemas de sobrevivencia,
paradójicamente las remesas son más estables que las exportaciones. Entonces, Sí. por ejemplo, y me refiero más estables cuando se dan situaciones de crisis a nivel internacional, porque estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí. Cómo el impacto de esas perspectivas negativas, de esas perspectivas poco prometedoras del resto del mundo, cómo ese impacto se experimenta en nuestro país. Entonces, las remesas tienen más capacidad de resistencia frente a esos embates de las crisis internacionales que las exportaciones tradicionales y no tradicionales incluso que tiene El Salvador. Por ejemplo, en esta última crisis que todavía no se siguen sintiendo los efectos, que inició en 2008, las remesas que representan aproximadamente el 18, para 2008 representaban aproximadamente el 18% del producto. Esas remesas, como consecuencia de la crisis internacional, solo experimentaron una reducción de un 2%, mientras que en el caso de las exportaciones la reducción fue de 5%. Entonces estamos hablando de que el impacto de la crisis se sintió más en las exportaciones que en el flujo de las remesas. Entonces es interesante observar eso porque el esfuerzo de la gente que para poder resolver sus problemas familiares, sus problemas de sobrevivencia, han venido a favorecer al país, a favorecer incluso a los sectores empresariales porque mantienen cierta estabilidad y no obstante estas personas tuvieron que salir casi prácticamente expulsadas porque no eran absorbidas por la economía de El Salvador, por esa actividad privada en la que se basa esta economía de mercado. O sea, Julián, que en esta discusión, y Mario lo plantea, el flujo de las remesas se convierte en el pilar fundamental para la economía salvadoreña, sí, porque es mayor que, se mantiene, ante las crisis se mantiene en alguna forma lo que mandan los salvadoreños en concepto de remesas desde diversos lugares del mundo, particularmente Estados Unidos, que lo que produce El Salvador y lo que vende hacia el mundo. No, es que el modelo productivo de El Salvador, vigente desde 1989 a la fecha, es un modelo productivo que se basa en el consumo, sí, fundamentalmente en el consumo, y ese consumo se financia, entre otras cosas, por las remesas. Y las remesas son, al mantener esta estabilidad, pues, o sea, esta estabilidad en el sector externo, al mantener esta estabilidad en el consumo, también mantiene ese flujo de dólares, ¿verdad? Que como no se generan por la vía de la exportación, entonces se generan por la vía de la remesa, de la emigración, y eso al final también es lo que mantiene en pie todavía la dolarización en El Salvador. La dolarización en el país, este modelo de dolarizado, ¿verdad? No se podría mantener si no fuera por ese flujo de remesas. Y por eso es que el tema imagínense qué fundamental es eso, tenerlo en cuenta para hacer un análisis de economía para la vida. Porque estas personas, o sea, que migran, no hay que verlo solo como números, sí, las personas que se van y cuántas personas se van o cuántas remesas mandan, sino que también tiene que saber que son familias que en las comunidades urbanas y rurales de nuestro país, familias que quedan desintegradas, redes comunitarias también que quedan rotas, o sea, que quedan fragmentadas, sí, personas que durante el trayecto para ir a buscar esas remesas, que no están pensando en la estabilidad macroeconómica del país, sino que están pensando en la supervivencia. Entonces, estas personas, para mantener eso, muchas de ellas dejan su vida o son víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos durante eso, y en Estados Unidos no es que lleguen y van a disfrutar del sueño americano, sino que llegan a insertarse a empleos extremadamente precarios. Entonces, vean la gran paradoja, todo este consumismo, o sea, toda esta economía salvadoreña que se dice que estaba muy bien y que aparentemente está recuperándose, no se lograría si no fuera por la vida de esas personas y por la vida de esa familia, o sea que de alguna manera se sacrifican para que esta economía pueda seguir funcionando. Tenemos que hacer un corte, pero me gustaría que en el siguiente bloque pues hagamos ya la conexión como a través de qué mecanismos, qué vías se puede hacer una rectificación o qué propuestas para desarrollar una economía que permita mayor inclusión, mayor participación, una distribución equitativa y que evite este flujo de personas que ciertamente, como usted lo decía, Julián, sacrifican la vida por sostener la economía de El Salvador, trabajando en otros lugares del mundo. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, pero volvemos a Informa TVX Economía. Regresamos en unos instantes.
Gracias por su preferencia de acompañarnos en Informa TVX Economía. Estamos en este cuarto bloque de entrevista. Como saben, nos acompaña Julia Evelyn Martínez y Mario Montesino, ambos docentes y economistas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Bueno, en este bloque, Mario y Julia Evelyn, lo vamos a dedicar a adentrarnos a las propuestas, a través de qué vías, a través de qué mecanismos se pueden hacer aspectos de rectificación, por utilizar un término, de la economía salvadoreña, Mario. Y uno de los puntos esenciales, lo mencionaba en la contextualización, es la relevancia que tiene la inversión ya sea interna y la inversión extranjera directa, que pueda propiciar pues condiciones de crecimiento favorables, pero a la vez empleo, poder adquisitivo y también un consumo mucho más inteligente y también ahorro, ¿no? En este caso, Mario. Entonces, ¿cómo podemos vincular esto de la inversión para desarrollar una economía o tener unas perspectivas económicas pues mucho más alentadoras en el 2016? Bueno, quizás siguiendo la lógica que veníamos de los impactos de las crisis internacionales en nuestro país, también es importante señalar que en las remesas que mencionábamos, en relación con la inversión, también tienen una mayor estabilidad. Por ejemplo, en la crisis que inició en 2008, las inversiones sufrieron siempre como peso, digamos, como porcentaje del producto, una reducción de aproximadamente un poco más del 5%. Y como decía antes, las remesas solo experimentaron una reducción de un 2% como digamos, magnitud sobre el Producto Interno Bruto, sobre la producción. Entonces, vemos ahí que también, digamos, el esfuerzo por reproducir sus condiciones de vida que ha hecho la gente y eso lo ha llevado a migrar hacia Estados Unidos, tiene una mayor estabilidad incluso con el esfuerzo que hacen, si lo comparamos, que hacen los empresarios, ¿verdad? Sí, porque a través de la inversión, porque ellos, digamos, son más sensibles y obviamente son más sensibles por ese afán de lucro. El afán de lucro es lo que los mueve a ellos. Entonces, si hay una crisis a nivel internacional, pues la reacción es más fuerte que en el caso de las remesas, porque las remesas están entrando al país para sostener condiciones de existencia, sostener condiciones de vida, ¿verdad? Permitir mejor alimentación, permitir mejor educación y salud. Entonces, ¿qué podemos decir de la inversión? La inversión, además de esa sensibilidad, tiene que ver con el crecimiento, pero está relacionado también a aspectos estructurales de la economía, ¿verdad? A las características, a la estructura de la economía, al carácter productivo y tecnológico y a la forma también en que se, digamos, se impulsa el desarrollo de la fuerza productiva principal, que son las personas, ¿verdad? Son las personas trabajadoras. Entonces, quizás aquí, antes de hablar de una situación coyuntural de lo que va a pasar en 2016 o lo que pasó en 2015, me quisiera referir más a esos problemas estructurales. Los problemas estructurales de El Salvador comienzan, digamos, a inicios de los años 90. A inicios de los años 90 la economía sale de una crisis política, militar y una guerra, ¿verdad?, de 12 años. Y entonces, pues las características de cualquier economía que sale de una guerra es que se encuentra en una desproporcionalidad muy grande, muy considerable. Entonces, en El Salvador, pues evidentemente pues no es la excepción y teníamos o nos enfrentábamos a una gran desproporcionalidad, ¿verdad? Esta desproporcionalidad pues necesitaba ser corregida, pero tenía que ser estudiado esa situación. Nosotros hemos concluido de que a inicios de los 90 la economía podía haber tenido altos crecimientos si las inversiones hubieran sido las adecuadas, ¿verdad? Pero, es decir, por ejemplo, dada la estructura económica del país a través de estudios que nosotros hemos hecho en el departamento mediante un modelo de 2 sectores de la economía. ¿Cuáles, perdón, de 2 sectores de la economía se refiere? Me refiero al sector que produce bienes de consumo y al sector, es un análisis agregado también, pero es el sector que produce bienes de consumo y al sector que produce bienes de producción o medios de producción. Entonces, en base a ese modelo nosotros hemos podido establecer que en los 90 la tasa de crecimiento potencial, ¿verdad?, lo que El Salvador podría potencialmente haber logrado en ese entonces, era de 12% aproximadamente, pero para ello se necesitaba una inversión que que estuviera por encima del 30%. Las inversiones desde los 90 para acá, a lo largo de 25 años, han estado en promedio por 15.5, 16% en promedio, ¿verdad? Mientras que las remesas han estado cerca de 17%. Es importante hacer siempre esa comparación, ¿verdad?
Entonces, evidentemente, pues las inversiones no se dieron. Pero el punto aquí no es tanto, digamos, estas magnitudes, ¿verdad?, de lo que hablamos. O sea, son 30% de inversión para lograr un crecimiento de un 12%, para que el país lograra una proporcionalidad y una capacidad de absorción de su fuerza de trabajo, es decir, en una tasa de crecimiento que andaba por encima de la población, por encima de 2%, ¿verdad? Entonces, para inicios de los 90, pues, de hecho, antes de la guerra, esa tasa de crecimiento era del 3%. Entonces, El Salvador necesitaba esos crecimientos para poder tener capacidad de absorción, capacidad de empleo de la fuerza de trabajo, que es, pues, principal fuerza productiva, pues no es solo gente como que va a causar problemas, sino más bien va a causar o va a dar lugar a mayores niveles de producción. ¿Dónde tenían que estar dirigidas estas inversiones? Ya sean grandes de 30% o de 15% que se dieron por esos años, ¿dónde tenían que estar orientadas? Nosotros hemos concluido sobre la base de esta investigación que hacemos novedosa, ¿verdad?, que hacemos en el departamento, de que las inversiones para lograr cierta proporcionalidad y dar lugar a un crecimiento importante y sostenido de El Salvador tenían que ser en los ingresos de los trabajadores, ¿verdad? Es decir, tenía que elevar el ingreso agregado. Y cuando digo elevar el ingreso agregado, implica que tenían que haber habido inversiones en mayores niveles de empleo, mayores niveles de educación, mayores niveles de salud y mejoras en los salarios de los trabajadores. Eso hubiera permitido un crecimiento con capacidad de absorción de la mano de obra, y evidentemente eso no se dio, ¿verdad? Y ubicándonos en el eso 2000, es lo que se necesitaría. 2015, justamente quiero poner este debate justo sobre la mesa, Julia Evelyn, es las políticas que están desarrollando actualmente este gobierno van en línea para la promoción de la inversión en estas áreas estratégicas que permitan rectificar o darle un aliento a la economía salvadoreña. ¿Van en esa línea o no? Bueno, en mi opinión, no. En mi opinión, creo que Mario también estará de acuerdo con eso, creo, que las políticas económicas o las estrategias para reactivar la economía continúan teniendo ese gran déficit. O sea, no están orientándose las inversiones, ¿verdad?, ni en la magnitud ni en el contenido hacia favorecer esos niveles de educación, de salud, de infraestructura social, de infraestructura de los cuidados, pero sobre todo que mejoren el nivel de ingresos, de salario de la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces, actualmente las políticas económicas se siguen centrando exclusivamente en el tema de la rentabilidad del capital. Y entonces... Perdón, Julia Evelyn. Rentabilidad de capital, del capital, ¿se puede entender en qué sentido? De la tasa de ganancia, de cómo le asegura tanto a las empresas nacionales como a las empresas extranjeras que quieran invertir o que ya tengan inversiones en El Salvador, cómo le aseguran la máxima tasa de ganancia, ¿verdad? A través de eso que le llaman la creación del clima de negocio o el clima de inversiones. Y eso, ¿cómo es que se ha creado en el pasado? ¿Y cómo se sigue creando ese clima de inversiones? Pues con exenciones fiscales, que no pagan impuestos, ¿verdad? Manteniendo los salarios bajos, por ejemplo, en el caso para orientar las inversiones al sector de la maquila, mantienen el salario de las trabajadoras de la maquila, lo mantienen más abajo que el salario que se da en el resto de la economía, en el sector de la producción o de comercio y de servicios. Lo mantienen también. Es decir, solo es para en el tema de tramitología, eliminándoles trámites o facilitándole los trámites, pero pensando, es decir, las inversiones y las políticas económicas se siguen centrando en la rentabilidad privada y se olvidan de hacer esas inversiones que mejoren la rentabilidad social, que son, curiosamente, las que de acuerdo a esta investigación que nos señala Mario, son las que tienen la mayor potencialidad de crear esas tasas de crecimiento y de inversión que necesita la economía para empezar a resolver los problemas, porque también no todos los problemas del país se resuelven con altas tasas de crecimiento. Hay problemas estructurales que demandan no solo tasas de crecimiento más altas, sino que también cambios estructurales. ¿Y qué ha pasado que la inversión no se ha ido por esa línea, Mario? O sea, la inversión hacia mayor educación, mayores condiciones salariales, más bien lo que decía Julia Evelyn, rentabilidad del capital, o sea, mayores ganancias para los empresarios, pero en detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Y por qué no se ha ido por el lado de la inversión social? Sí, pienso que el punto aquí es el hecho de cómo se entiende el comportamiento de la economía, ¿verdad? Estos estudios que nosotros estamos haciendo
pues son propuestas que se han hecho antes también, pues solo que hoy tenemos, digamos, una medición quizás más rigurosa, pero ya mucha gente antes ha dicho la necesidad de invertir en el ser humano, pues la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la gente para poder lograr mejores desempeños en la producción y para que también la economía digamos, se reanime, la economía se estimule, ¿verdad? Sí. Con los gastos que las mismas personas hacen impulsando la producción. Pero creo que estas inversiones de las que yo menciono, pues sí, por eso decía, no solo son cifras, porque implicaba que, digamos, los ingresos de los trabajadores en ambos sectores que antes mencioné, el de medios de producción, el de bienes de consumo, que impulsan la economía, tenían que haberse aumentado unas 3 veces como mínimo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un cambio importante que no se dio. ¿Por qué? Hay que ver el impacto que tuvo las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales entraron con medidas de flexibilización del mercado de trabajo y eso implicó mayores niveles de desempleo, implicó también menores salarios. Menores salarios. El monto de los salarios. Sí, pérdida de derechos laborales también. Y menor inversión social, menor gasto social, es decir, menor inversión que el Estado hacía porque el Estado se redujo también. Entonces, esas son las, digamos, las situaciones que se dieron ahí y que no permitieron generar esa capacidad de absorción. Nosotros volvimos a hacer, digamos, o hicimos la misma investigación en 2006 y, bueno, de 90 a 2006 la tasa de crecimiento promedio fue de 4.8. Entonces estamos viendo que si estábamos hablando antes que se requería una inversión de 12%, 4.8 implicó una situación de incapacidad de absorción de mano de obra y eso generó el proceso migratorio, ¿verdad? Pero además estas mismas tendencias, por ejemplo, a la precariedad laboral, ¿verdad? Esas que son en base a lo cual se mantiene también alta la tasa de rentabilidad de las empresas privadas, fíjese que a su vez se convierte en un obstáculo también para que las empresas puedan invertir y que puedan tener más ganancias, porque entonces tiene toda un mercado interno deprimido, un mercado interno con muy bajos salarios, con poca capacidad, digamos, de demandar bienes y servicios que produzcan las empresas en El Salvador. Y entonces, como dicen, ahí se genera como una especie de círculo, un círculo vicioso, pues. Entonces, las empresas, buscando la rentabilidad, la mayor rentabilidad, deterioran la capacidad adquisitiva de la gente. Y al deteriorar la capacidad adquisitiva de la gente, terminan haciéndose daño ellas mismas. Pues porque al final terminan dependiendo de las remesas o terminan dependiendo de otros factores que no son propios de la economía. Pero eso, digamos, son las contradicciones que se dan cuando la economía no se organiza para la vida de las personas, sino que se organiza para la rentabilidad de los capitales. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero entramos al último bloque. En este último bloque, pues me gustaría ver por qué aspectos pasa este análisis. Esto de la perspectiva de la economía política, que es clave hacerlo, a través de qué mecanismos se pueden propiciar mejores condiciones para la economía, pero también creo, Julia Evelyn, y es importante hacerlo, una economía que funcione en igualdad para hombres y mujeres. Creo que son importantes esos dos elementos y me gustaría que los platiquemos en el último bloque. Vamos a hacer una breve pausa, continuamos con Informa TVX Economía. Volvemos en unos instantes. Gracias por continuar con nosotros. Entramos al último bloque en su espacio de análisis y reflexión, Informa TVX Economía, un espacio de economía para la vida. Están con nosotros Julia Evelyn Martínez y también Mario Montesino, ambos son docentes y economistas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Retomando entonces en este último bloque la discusión, traíamos como parte del debate la importancia que tiene la inversión social para la economía, para las actividades económicas, pero también un aspecto que creo importante tener en el debate, Mario, es el rol que asumen los empresarios en este país también, porque en la medida del discurso se ponía menos salario, flexibilización laboral, esto puede propiciar la inversión económica, pero termina siendo que es todo lo contrario, los efectos son perniciosos para la economía y para la vida de los trabajadores. En ese caso, Mario, ¿qué aspectos tener en cuenta para el desarrollo de este 2016
sobre la inversión, sobre cómo se puede promover una mejor inversión, una inversión que genere, en lugar de un círculo vicioso, como decía Julia Evelyn, un círculo virtuoso para la economía salvadoreña. Bueno, me parece que por lo que mencionaba antes de los problemas estructurales de El Salvador, existe una deuda, pues, una deuda, digamos, económica, una deuda de transformaciones importantes que el país requiere, que no se ha hecho. Sí. Y decía que los ingresos agregados de los trabajadores, que implica empleo, que implica mayores salarios, que implica mayor inversión social, debían de elevarse como mínimo 3 veces, ¿verdad? Ese ingreso, esa magnitud con la que los trabajadores participan en la actividad económica. Es decir, el aumento del salario mínimo debe ser... No solamente eso, ¿A qué se sería refiere? aumento de empleo, inversiones en aumento de empleo, que implica ir promover algunos sectores, digamos, invertir en promover, digamos, estas iniciativas en el sector informal, y bueno, generar mayores empresas, ¿verdad? De eso se trata. Pues eso implica una elevación en los ingresos de los trabajadores, de las personas que viven de salarios, ¿verdad? Y también implica elevación en salarios. Entonces, hay una deuda que no se ha realizado. Por eso, cuando nosotros hicimos la medición en 2006, la tasa de crecimiento ahora ya no era de 12% como en el caso de que debía de alcanzarse potencial, ¿verdad? Sino que es de 15%, de 35% debe de ser la tasa de inversión sobre el producto. Y bueno, de 2006 para acá, el crecimiento promedio ha andado entre 1 y 1.5%. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el proceso de incapacidad o de inabsorción o la incapacidad de absorción que El Salvador tiene de su fuerza de trabajo que se genera en el país sigue siendo baja y se sigue profundizando esa incapacidad. Entonces, estamos hablando de que estas inversiones deben de tratar de eliminar ese fenómeno, ¿verdad? Por eso, también es importante señalar, antes de decir así puntualmente en qué direcciones podría ir la inversión, es necesario puntualizar y aclarar algo aquí sobre lo que muchas veces se menciona como el bono poblacional. Eso realmente es una falacia. Aquí no existe ningún bono poblacional. Es decir, es cierto que la población crece ahora en menos de 1%, como 0.9% es el crecimiento poblacional y a eso le llaman bono poblacional, pero realmente lo que está ocurriendo es que un 1.5% o quizás más del crecimiento de la población es lo que está contribuyendo a la emigración por esa incapacidad de absorción que tiene de la fuerza de trabajo, por esa incapacidad de generación de empleo que tiene nuestra economía. Entonces, las inversiones pues deben de buscar generar ese aumento en el ingreso de los trabajadores, ¿verdad? Y para poder generar mayores niveles de empleo. Entonces, ¿dónde debe de ir la inversión? La inversión debe de ir a promover nuevos sectores empresariales, ¿verdad? No debe de ir solamente a impulsar las inversiones de los empresarios tradicionales que digamos, son muy sensibles a variaciones a nivel internacional por su enfoque en la rentabilidad que mencionaba Julia Evelyn. Entonces, crear nuevos sectores empresariales que tengan una mayor disponibilidad o una mayor disposición a contribuir a resolver los problemas del país. ¿De qué sectores hablamos? Estamos hablando del sector informal, ¿verdad? Estamos hablando de sectores que todavía están aquí y que probablemente están pensando en emigrar, ¿verdad? Pero que si les dan una opción de sobrevivencia para generar alternativas de sobrevivencia para su familia, probablemente se queden acá e impulsen la economía y generen mayores niveles de empleo, mayores niveles de ingresos. Yo creo que para apuntar un poco más a lo que Mario está planteando, creo que tenemos que pensar en la economía más allá de la economía capitalista, es decir, de los sectores, aquellos sectores empresariales nacionales o transnacionales que toman decisiones sobre la inversión exclusivamente en términos de la rentabilidad,
de cuánto va a ser la ganancia, sin importar el empleo, la calidad de vida, los salarios, sin importar incluso la naturaleza, si la destruyen o no la destruyen. Y de ahí tan importante es el apoyar con esas inversiones y con estas políticas de crecimiento al sector popular de la economía. Y este sector popular de la economía va desde lo que Mariela denomina el sector informal hasta lo que pueden ser el sector de la economía solidaria, el de la economía comunitaria. Estamos hablando de las cooperativas de producción, de servicios, estamos hablando de las redes de productores y productoras, ¿verdad? De las empresas sociales, es decir, cuya finalidad no es la rentabilidad, sino que la finalidad es que las personas tengan un empleo digno y que puedan satisfacer sus necesidades de vida. Y ahí, en estos sectores, en estas empresas, así se hacen las inversiones. Y lo que solamente están esperando es realmente apoyos de las políticas nacionales, de las políticas municipales y recursos para ir a esos sectores. Entonces, ahí está. Tenemos que ver ahora, y claro que esto implica para quienes deciden la política económica de nuestro país, romper con una serie de mitos que existen, que solamente se puede lograr empleo y crecimiento si usted lo hace a través de los sectores capitalistas de la economía. Entonces tiene que romper y ver, pero de veras no solo en el discurso y en la demagogia, sino que ver en la práctica, con los hechos, a este sector popular de la economía. ¿Cómo se puede romper por ejemplo, tendría que haber una ley de economía solidaria y popular, una ley de economía social y solidaria, ¿verdad? Que le dé al gobierno, al Estado salvadoreño, que le dé los instrumentos de crédito, los instrumentos fiscales, los instrumentos de compra gubernamentales, etcétera, de políticas sectoriales, en donde coloque a este sector popular de la economía, incluyendo, yo diría, hasta las pequeñas y medianas empresas, creo que cabrían en este sector, ¿verdad? Para que las convierta realmente en el núcleo central de la inversión. Pero hay que pensar, pero es la inversión pensando en el empleo, es la inversión pensando en mejores salarios, es la inversión pensando en la calidad de vida de la gente y también para romper estos flujos de migración, pues yo creo que ese es el primer lugar. Y otro tipo de inversiones, cambios que son los desafíos para este año, sería empezar también a asegurar que las inversiones no se realicen, aunque tengan alta rentabilidad y puedan tener gran impacto sobre el Producto Interno Bruto, el crecimiento, que no sigan dañando los recursos naturales de nuestro país. Sí, quizá yo ahí quería agregar también de que de nada serviría que pudiéramos lograr un crecimiento incluso sostenido, porque eso ha sido como una obsesión, un crecimiento sostenido de un 3% o de un 4%, si estas inversiones que impulsan ese crecimiento no van en la dirección que mencionaba Julia Evelyn, es decir, si no van a impulsar al sector popular, si no van a impulsar a sectores pequeños, medianos, a sectores que están en estas actividades informales, ¿verdad? A sectores que están en desempleo y que están pensando en migrar. Entonces, si no se hacen inversiones del lado del Estado en lo social, en las capacidades humanas, sí, ¿verdad? En las cuestiones de salud, y también en mejorar las políticas, en generar políticas públicas que permitan que las inversiones vayan en esa dirección y que además mejoren las condiciones de ingreso y de trabajo de las personas. Podríamos decir que personas asalariadas, mejor asalariadas, más personas en el mercado laboral, mejores condiciones de vida obviamente, pero mencionaban ustedes promover nuevas expresiones empresariales. Sí, por ejemplo, las cooperativas. En las cooperativas ahí no necesariamente no es empleo asalariado, sino que son las cooperativas en donde propietarios y propietarias de las empresas son al mismo tiempo trabajadores y trabajadoras de esas empresas. Entonces estas personas, o las empresas comunitarias o las empresas solidarias, las quienes son propietarios, digamos, del capital, son al mismo tiempo quienes laboran, quienes tienen el empleo. Y entonces en este caso, estas personas no están pensando en la rentabilidad y para tener alta tasa de ganancia se van a despedir a ellas mismas, sino que ahí el criterio fundamental para invertir, el criterio fundamental para operar una empresa es que todos y todas quienes son propietarios y propietarias de estas empresas, de estas
expresiones populares, o sea, tengan un empleo, tengan un ingreso, que satisfagan sus necesidades y bueno, y después viene la ganancia. Entonces, pero eso, claro, eso es romper con la lógica del capital y yo sé que muchas personas, no sé, me imagino que están formadas en la economía neoliberal o en la economía neoclásica que van a decir que esto no es posible. Y claro que es posible. Y en otros países hay muchas experiencias y en nuestro propio país donde la economía popular le está asegurando no solo la supervivencia de las personas, sino que está también asegurando una mejor calidad de vida. Pero además a mí me gustaría también decir a que todas estas inversiones deberían de funcionar y ese crecimiento también debería de lograrse para que beneficie tanto a hombres como a mujeres, porque sí, también podemos lograr un crecimiento económico, un aumento en las inversiones, incluso una economía popular, ¿verdad? Pero que beneficie más a los hombres y que a las mujeres todavía, que no llegue ese beneficio, ese crecimiento y esas inversiones. Y aquí se necesita, entre otras cosas, deberás tener las políticas públicas, políticas del Estado, políticas de los gobiernos orientadas hacia mejorar lo que se llama la autonomía económica de las mujeres. Pero esta autonomía económica pasa porque más mujeres puedan ingresar al sector, digamos, de la economía monetaria a través de un empleo remunerado, ya sea empleo asalariado o un empleo por cuenta propia, un empleo en el sector popular de la economía, en iguales condiciones salariales que los hombres, en iguales condiciones, ¿verdad? Para que no entre, porque pueden haber mujeres entrando al sector de la economía monetaria, pero con salarios 12 o 25 o 30% menores que los hombres, ¿no? Con los mismos salarios, pero además esto implica también que desde el Estado se hagan políticas públicas para lograr una mejor distribución de la carga total del trabajo en El Salvador. Porque el trabajo, muchas veces las mujeres no entran al mercado, a la economía monetaria, porque tienen que resolver lo que se llama la economía del cuidado. O sea, los oficios de la casa, pues. ¿Quién cuida a los niños y a las niñas? ¿Quién cuida a los enfermos y a las enfermas, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad de forma no remunerada? Pues en ese momento lo estamos haciendo las mujeres. Y para muchas mujeres esto es un obstáculo para entrar a la economía monetaria y tener esa autonomía. Pero eso no se va a lograr así espontáneamente, por arte de magia, sino que o solo por la concientización, digamos, de las personas, sino que se necesitan políticas públicas que provean estos servicios del cuidado, estos apoyos a las mujeres, a las familias, para que hombres y mujeres podamos tener participar en esta realización de este trabajo del cuidado, ¿verdad? Y que es fundamental para la vida, sí, pero también que hombres y mujeres entonces tengamos las mismas oportunidades para entrar a la economía monetaria, okay, y poder tener esa autonomía que nos permite satisfacer también necesidades. Estamos llegando ya al cierre de este espacio de reflexión. Ha sido muy interesante porque el tiempo pues resulta muy justo, pero sé que vamos a llevar la secuencia en las siguientes emisiones, pero me gustaría una valoración muy puntual para nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando en este momento. Mario, ¿qué aspectos deben de tener en consideración sobre la economía de El Salvador para el 2016? ¿Cómo ellos deben de hacer una observación, un análisis? ¿Qué aspectos evaluar y decir cómo la economía del país pues, se va desarrollando en el transcurso de este año? Bueno, en primer lugar, generar una adecuada proporcionalidad de nuestra estructura productiva, ¿verdad? Y como dije antes, eso pasa por que se den importantes inversiones en el ser humano, en las personas trabajadoras. Y en esto pues quiero también agregar o dar mi opinión también sobre lo que mencionaba Julia Evelyn en cuanto a la economía del cuidado, al problema de género, ¿verdad? De que no puede resolverse estos aspectos de la incapacidad de absorción que tiene la economía para la fuerza de trabajo si, es decir, no se incorpora en la economía monetaria a las mujeres en iguales condiciones que los hombres. No podría resolverse ese problema porque recordemos que más de la mitad de la población son mujeres. Entonces, definitivamente hablar es falso, ¿verdad? Sería una falacia decir que queremos resolver y aumentar 3 veces los ingresos de los trabajadores con importantes inversiones si no están incluidas las mujeres ahí, ¿verdad? Y en iguales condiciones que nosotros los hombres. Pues entonces, en ese sentido, ese es un aspecto puntual, las inversiones en seres humanos y teniendo en cuenta eso, ¿verdad? En iguales condiciones, mujeres y hombres. Okay. El otro aspecto es que es necesario hacer importantes políticas públicas
que mejoren la equidad en la distribución del ingreso y en la distribución de los recursos. Los economistas tradicionales de las escuelas ortodoxas o neoclásicos, ¿verdad?, o neoliberales, como se conocen, siempre dicen que la distribución es algo exógeno, que es algo normativo, que es algo ideológico. Incluso. Ideológico, no. Pero suelen olvidar que en sus propias teorías ortodoxas del crecimiento, la distribución y justamente la participación de los ingresos de los trabajadores en el producto tiene un impacto en el crecimiento. Y nuestra economía se aceleraría en un 4%, llevando el crecimiento a un 7%, si la participación de los trabajadores y trabajadoras en el producto pasara de 22, que es en la actualidad, a 70%, que permitiría un crecimientos elevados y mayor absorción de mano de obra. Muy bien. Entonces, y eso implicaría inversiones en lo que antes mencionábamos, ¿verdad? Más inversión social del Estado y mayor impulso de estos sectores populares, ¿verdad? Estos sectores solidarios, cooperativas, etcétera, y mayores ingresos para el sector trabajador. Muy bien, y yo para finalizar solo quiero decir que, bueno, comparto totalmente lo que Mario ha planteado, pero yo solamente agregaría, porque alguien podría estar preguntando, ¿y eso cómo se hace? ¿Y cuál es la viabilidad? Esa viabilidad se construye, quiero decir. Esa posibilidad de hacer esas transformaciones se construye, pero eso solamente lo va a construir la gente, el pueblo, la clase trabajadora del campo y de la ciudad, hombres y mujeres, sectores populares, que tomen conciencia, ¿verdad?, de que la economía debe funcionar en favor de la vida, en favor de la gente, y estén dispuestos a organizarse y a movilizarse para construir esas relaciones de poder que le den viabilidad a estos cambios. Entonces yo creo que ese es mi mensaje, debería ser nuestro mensaje final, ¿verdad?, este programa de perspectiva, que todo esto va a surgir si la gente hace posible que se construya, y ojalá que lo podamos, que 2016 sea el primer paso para construir estos cambios. Gracias, Julia Evelyn, gracias, Mario, y esperamos que en próximos espacios seguiremos haciendo este análisis con más minuciosidad de diversos aspectos de la economía del país. Y también a ustedes, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Recuerde y esté pendiente de la próxima emisión de Informa TVX Economía para la Vida. Soy Carlos Monterrosa, pase usted una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.